Ok, ustedes pueden... Ok. Belinda, sí me escuchas, ¿verdad? Y tú, Michelle, también. Bueno. Ok, buenas tardes. Muy bien. ¿Sí me escuchas? Osiris, Luis Alberto, Antonio Álvarez. Ok, perfecto. Muy bien. Qué bueno que me escuchan. Bueno, pues bienvenidos a esta tarde con nuestro webinario y vean en qué consiste el tema de hoy. Primero, déjennos presentarnos a María Luisa Rodríguez y a mí. A lo mejor ya nos conocen, pero ¿te quieres presentar, María Luisa, por favor? Empiezas por presentarte y después me presento yo. ¿Sí me escuchas, María Luisa? No sé, ¿tendrá su teléfono, su micrófono apagado? No se escucha, ¿verdad? No. Ok, déjame ver. Bueno, empiezo yo por presentarme. Sí, preséntate tú. Y Primero. miren, bueno, soy Elías Campos, como pueden ver. Fíjense que por alguna razón misteriosa no puedo proyectarme imagen. Y es también de la parte técnica. Y déjenme decirles que yo me dedico a esto del coaching y la capacitación desde hace muchos años, ¿no? Y además de ello, bueno, pues estudié administración y después de administración estudié una maestría en negocios también. Y ahorita estoy terminando, igual que María Luisa, una maestría en coaching mentoring de una universidad española que se llama UNIR. Además, bueno, pues me he enfocado mucho a estudiar y conocer la PNL y también el desarrollo de competencias blandas. Y es por esto que queremos trabajar con ustedes y platicar con ustedes esto de las competencias transversales, que como ya verán, tienen que ver mucho con las competencias blandas. Sí, entonces esperemos que realmente esta información les sirva mucho y les interese mucho. Adelante, María Luisa. Sí, creo que hubo alguna confusión del principio, de que tenía mi micrófono apagado y una serie de cosas. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos empezando. Como dijo el licenciado Elías, mi nombre es María Luisa Rodríguez, soy psicóloga de profesión. De corazón creo que soy una persona que le gusta aprender y que precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Ya hemos estado en otras ocasiones con ustedes y esperamos que esta información que les traemos en este momento les pueda ser útil para aumentar sus conocimientos y puedan ser más efectivos a la hora de desempeñar su trabajo. Voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a hablar de competencias transversales. Aquí se está viendo. Bien, regrésale un poquito antes, por favor. Eso ¿Sí? es. Entonces, vean ustedes, vamos a ver efectivamente lo que comenta María Luisa, el desarrollo de las competencias transversales, pero vean cómo dice arriba la PNL. Es decir, ¿por qué la PNL tiene que ver con el desarrollo de las competencias transversales? Pues es precisamente lo que vamos a tratar. Cómo la PNL contribuye a que estas competencias se desarrollen. Y esto es muy importante porque fíjense que normalmente lo que sucede es que establecemos el qué, ¿sí? Pero no el cómo cuando hablamos de estos temas. Y aquí lo interesante es ver, y van ustedes a comprender más claramente, cuál es el papel de la PNL en el cómo, ¿sí? Logramos este desarrollo de las competencias transversales. Ahora sí, María Luisa, por favor, si es tan amable. Déjenme decirles que este concepto de competencias transversales ya aquí existía anteriormente, pero ahora es mucho más importante dada la hibridación que estamos viviendo, es decir, ahora muchos de nosotros estamos trabajando parte en la oficina y parte en casa. Y estuvimos un buen tiempo guardados en nuestras casas trabajando por la pandemia.
Y esto dio la necesidad, o entendemos que por esos cambios en el entorno, hay la necesidad en las organizaciones de que se desarrollen nuevas competencias que antes no se tomaban en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, antes de todo este tema de la pandemia y la guerra que estamos ahora sufriendo con Ucrania y Rusia, bueno, las competencias técnicas eran muy importantes. Y básicamente las personas de reclutamiento buscaban, en base al currículum de la persona, el desarrollo de estas competencias con sus estudios, con sus diplomados, con sus maestrías, con su carrera, ¿no? Estas competencias técnicas. Y hoy les puedo decir que muchas de estas competencias técnicas ya no son tan importantes como antes. Y ahora tienen preeminencia las competencias transversales. Ya veremos algunos ejemplos de estas competencias transversales y la importancia de las mismas, dado este proceso de hibridación que estamos viviendo. Vean cómo las competencias transversales y también anteriormente teníamos que saber estar, ¿sí? En cada momento de la vida, tanto personal como profesional. Saber pensar para que realmente con ese pensamiento nos pudiéramos movilizar correctamente y tomar decisiones acorde con los hechos, con las situaciones, con las competencias técnicas que teníamos o que tenemos. Y también con esas competencias, bueno, pues saber hacer, ¿sí? Para que la productividad, la eficiencia, el crecimiento de las organizaciones se garantizara en el momento adecuado. Ahora hay una gran diferencia. Y vean, la gran diferencia es que también ahora hay que saber aprender. ¿Y esto qué significa? Que el aprendizaje debe ser una constante en nuestra vida, tanto personal como laboral. ¿Sí? Y este saber aprender tiene que ver con diferentes situaciones de la vida personal, pero también profesional, porque es muy importante que trabajemos con nosotros, ¿sí? En nuestra propia persona, en nuestro propio ser. ¿Te cambiaste, María Luisa? Sí, sin querer. Ok. Para que entonces podamos también influir en nuestra parte profesional. Es decir, con esto queremos decir que el aprendizaje es una constante y que no hay que dejar de aprender toda la vida, porque ya es parte natural del desarrollo de las competencias transversales. Bien. Ok, adelante, por favor. Transversales, ¿por qué? Miren, ese es un término muy interesante. Cuando hablamos de estas competencias, hagan de cuenta que se juntan, que trabajan conjuntamente con las competencias que son propias de nuestro currículum técnico. Entonces, estas competencias transversales, la idea es que trabajen conjuntamente con las competencias ya obtenidas a lo largo de nuestra vida, pero que además incidan en cambios importantes en el individuo. Por ejemplo, estas competencias, me refiero a transversales, bueno, pues la capacidad del individuo debe movilizar, actuar con estas competencias correctamente. ¿Por qué? Porque esas competencias, que vuelvo a repetir, a insistir que esto es importante, es que conjuntamente trabajen con las competencias técnicas. Déjenme decirles un tema importante que vale la pena aclarar. Normalmente, nuestra educación ha sido para desarrollar esas competencias técnicas principalmente. Y de alguna manera, por razones X, ¿no? Establecidas por los gobiernos que hemos tenido, bueno, pues, y no solamente en México, sino en la mayoría de los países del mundo, se han descuidado estas competencias transversales, no se han enseñado, no se han desarrollado la habilidad. Y por eso es tan importante desarrollarlas, porque ahora son vitales para nosotros, para las organizaciones, como retos que tenemos constantemente por los cambios que hemos vivido. La idea es que estas competencias se desplieguen en el momento adecuado.
¿Por qué? Porque recuerden que el entorno está afectando constantemente a las organizaciones, ¿sí? Y está obligando a que las organizaciones actúen de manera diferente, ¿sí? Y es precisamente cuando hay que desplegar correctamente las competencias transversales en el momento en que se necesitan en las organizaciones. Y claro, estas competencias transversales, la idea es que se apliquen, ¿sí? Se utilicen con ese aprendizaje que hablamos en diferentes situaciones de la vida, tanto personal como profesional. ¿Por qué? Porque también si cambia el entorno tanto, pues ha cambiado mucho también la relación familiar. Ahora, los que hemos trabajado en casa por mucho tiempo, ustedes saben el impacto que tienen nuestras relaciones familiares. No estamos acostumbrados a vivir en casa, trabajando. Bueno, pues esto afecta también nuestra vida personal y nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Por eso es muy útil también utilizarlas. Ok, adelante, María por favor. Vamos a ver algunos ejemplos de estas competencias transversales que es necesario desarrollar. Vean ustedes, vamos a hablar de 4 que son muy importantes. Hay más, que ya iremos platicando de ellas, pero vamos a empezar con estas 4. Ustedes pueden ver que la flexibilidad es la primera. ¿Y en qué consiste la flexibilidad? Bueno, pues hay que adaptarnos a los cambios con facilidad. Es decir, la idea es que entender claramente que los cambios son una constante, que van a existir toda nuestra vida personal y profesional, ¿sí? Y la idea más bien es buscar adaptarnos con facilidad y gestionar correctamente situaciones inciertas. Uno de los temas que la humanidad o los seres humanos nos afecta más es la incertidumbre, porque cuando no hay certidumbre, es decir, cuando hay mucha incertidumbre, nuestro cerebro izquierdo, fíjense qué interesante esto, sabe y desarrolla mucha imaginación y crea historias a pesar de que no cuente con la información, ¿sí? La idea entonces es que busquemos gestionar correctamente situaciones inciertas con información que hay que analizar, que hay que obtener para darle certidumbre a lo que estamos haciendo. Y esta flexibilidad favorece establecer un equilibrio entre la vida personal, por un lado, que es muy importante. Recuerden que somos un sistema y todo lo que afecta el sistema afecta a nuestra vida y afecta a nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y también equilibrarlo con el tema laboral, con la vida laboral, ¿sí? De tal forma que busquemos un equilibrio entre ambas. Porque si trabajamos 16 de las 24 horas y dormimos 8, bueno, pues prácticamente la vida personal desaparece, ¿sí? Y hay que guardar un equilibrio por salud emocional, mental. También está la agilidad de aprendizaje. ¿Se acuerdan que hablamos que el aprendizaje es ahora fundamental? Hay que estar aprendiendo constantemente. La idea es actualizarse, evitar quedar obsoleto en competencias técnicas, porque hay que estudiar, hay que actualizarnos constantemente, y evolucionar en su entorno, sabiendo desaprender conocimientos obsoletos, es decir, hay que desaprender para nuevamente aprender nuevos conocimientos y renovarlos ágilmente. Pero ahora no solamente importa aprender los conocimientos técnicos, sino también importa mucho, ¿sí?, ser flexibles, importa mucho desarrollar la inteligencia emocional, ¿sí?, importa mucho saber gestionar las emociones, importa mucho también cómo aprender a relacionarnos mejor con las demás personas, y importa mucho ahora ser resilientes, ¿no? De tal forma que esto genere nuestros nuevos aprendizajes, ¿no? Este desarrollo de competencias que hasta ahora probablemente no los tengamos desarrolladas. Y parte clave de todo este proceso es la curiosidad intelectual. La idea es que estemos constantemente redescubriendo y estar en la vanguardia con los avances.
yendo siempre un paso adelante. Por eso es la curiosidad tan valiosa. Buscar nuevos elementos con los cuales hay que reflexionar y vean qué buen punto, porque la idea es que utilicemos la creatividad y la innovación adecuadas para cada situación. La creatividad y la innovación tienen una fuerza muy importante actualmente, porque recuerden que la innovación debe ser una constante en las organizaciones. La pregunta que ¿cuándo es bueno innovar? La respuesta viene siendo siempre. Siempre hay que estar innovando, porque es unas reglas del juego. Y para innovar hay que ser curiosos, para innovar hay que aprender, para innovar hay que experimentar. Y esto implica aprendizaje, ¿sí? Y claro, una que es muy importante de estas competencias transversales es la confianza en uno mismo, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, sentirnos aptos para que tengamos la confianza en nosotros de lo que hacemos, ¿sí? De tomar las riendas de la propia vida. De que además con esas competencias que tenemos y esas habilidades que hemos desarrollado, por lo que hacemos, por lo que hemos aprendido, por esa curiosidad, por esa agilidad en el aprendizaje, por esa flexibilidad, avancemos con confianza en un entorno muy cambiante, muy complejo, ¿sí? Y que además se tomen decisiones con la información que poseemos, ¿sí? Decisiones satisfactorias. Sabemos que tenemos una cierta información, nos falta mucha información porque habrá incertidumbre, pero hay que tomar decisiones lo más satisfactorias posibles en base a la información que poseemos, ¿sí? Y esto hay que manejarlo, hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Es una realidad y eso es la razón de por qué hay que confiar en nosotros mismos. Adelante, María Luisa. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que es la PNL. Ya sabemos qué son las competencias transversales, ya se nos explicaron, se nos dijeron algunas de las competencias transversales importantes, existen varias, y cómo la programación neurolingüística, que esos son el significado de las siglas, programación neurolingüística, nos ayuda o nos apoya en el desarrollo de estas competencias transversales. Empezamos por una definición muy simple de PNL. Programación neurolingüística es un modelo que nos explica cómo funcionamos, cómo existen otros modelos de comunicación, el modelo de Freud, de Jung. O sea, existen muchos modelos que nos dicen cómo funciona el mundo. Aquí la programación neurolingüística nos dice cómo funcionamos en este mundo, cómo creamos una realidad, cómo manejamos nuestras emociones, cómo nos comunicamos. Pero lo más importante de todo es que nos dice cómo hacemos lo que hacemos. La PNL es un modelo que nos va a decir que hay que tomar conciencia para saber cómo hacemos lo que hacemos, cómo podemos ser flexibles, cómo podemos aprender, cómo podemos innovar, cómo podemos tener confianza en nosotros mismos. Y para eso, la programación neurolingüística ha desarrollado, a pesar de que es un modelo, ha desarrollado modelos. A ver, Luis Alberto, no sé si quieras hacer una pregunta ahorita. ¿Puedes hablar? Patti o Gaby. Luis Alberto levantó la mano. No sé si tenga alguna pregunta. ¿Me puedan decir? A ver. Ah, es un error. Acomodaba el teléfono. Ok, no hay problema. Entonces decimos,
la PNL ha desarrollado modelos. A pesar de que es un modelo, tiene varios modelos. Por ejemplo, el metamodelo. Nos explica en teoría el metamodelo cómo creamos el lenguaje. Está basado en la teoría del desarrollo del lenguaje, de Korbitsky, de Chomsky. Ellos crearon las bases teóricas y Grinder y Bandler, creadores de la PNL, las utilizaron para crear el metamodelo y decir que muchas veces hablamos de una manera muy subjetiva y de esa forma no nos damos a entender, porque somos inespecíficos. Y el metamodelo nos dice cómo ser específicos, cómo nos ayuda a ser específicos. Pero aparte tiene técnicas que de alguna manera desarrollan ciertos pasos para poder aplicar ese modelo. Entre las técnicas, no consecuencia del metamodelo, porque del metamodelo más bien son ejercicios de práctica, existe la técnica del cambio de historia personal. ¿Para qué nos sirven las técnicas de PNL? Las técnicas de PNL nos sirven para hacer consciente algo, alguna creencia, alguna, le podríamos llamar entre comillas, trauma de la infancia que me impide progresar en algunas cosas. Y entonces, una de las técnicas que nos ayuda mucho es el cambio de historia personal. Esa técnica es de las primeras técnicas que creó la PNL y nos lleva a entender algo de mi historia personal y cambiar mi perspectiva. Muy útil y muy útil para este desarrollo de las competencias transversales, porque en algunas ocasiones me voy a poner trabas personales, muy personales, para poder desarrollar una competencia transversal. Entonces, recursos humanos tiene que estar al pendiente, no la va a hacer de terapeuta, pero al pendiente de qué puede estar impidiendo que se desarrolle una competencia transversal en su área de influencia. Y también tiene ejercicios como el anclaje. Cuando yo me siento muy bien, puedo recrear ese estado de sentirme muy bien, anclarlo y proyectarlo todas las veces que quiera. Todas las veces que quiera, hasta que se me hace automático. Y puedo ser flexible, o puedo ser adaptable, o puedo escuchar, o puedo ser empático, mediante el anclaje adecuado de los estados emocionales que yo necesito. Todo esto es la PNL. O sea, la PNL me sirve para influir en cómo hago lo que hago, para influir en el desarrollo de las competencias transversales. Y vamos a usar aquí un modelo de alguien que es un muy buen autor. Si ven libros de él, pueden adquirirlos. Robert Dills. Robert Dills es un desarrollador, no es creador, es desarrollador de la PNL, pero se ha enfocado mucho a negocios y es muy lógico. Es un ingeniero en lo que es ingeniería humana. Entonces, tiene la mente de un ingeniero, pero enfocado al desarrollo humano. Y entre esas cosas, creó un modelo que se llama niveles lógicos. También se le conoce como niveles neurológicos de Robert Dills, porque asocia esa lógica a el sistema neurológico que nosotros tenemos. Entonces, vamos a hablar de su sistema lógico, ¿sí? Las cosas ocurren en un entorno, en un momento, en un cuándo y en un dónde. Ese es el primer nivel lógico. Todo ocurre en un momento y en un lugar determinado. Entonces, recursos humanos para las
competencias transversales, ¿cómo va a influir? Bueno, va a crear los momentos y el lugar adecuado para desarrollar esas competencias transversales. Si quiero facilitar la innovación, si quiero facilitar el aprendizaje, si quiero facilitar la flexibilidad, ¿qué tengo que hacer? Yo no lo vengo a decir porque cada una de las empresas conoce mejor su medio ambiente. Pero piensen, mi entorno, el dónde y el cuándo, ¿cómo pueden favorecer el desarrollo de mis competencias transversales en la empresa en la que estoy laborando? Segundo punto, que marca Robert Dills, acciones, conducta, ¿sí? ¿Qué conductas favorezco? ¿Qué acciones favorezco para desarrollar las competencias transversales? Desde cosas tan simples como que recursos humanos ponga letreros, ponga videos, ponga concursos, ponga reuniones específicas. ¿Qué hago para favorecer el que se desarrollen las competencias transversales en mi empresa? Entonces, todo se da en un momento, en un lugar, con una acción. Pero detrás de esas acciones, de esas conductas, voy a desarrollar o voy a favorecer y me voy a aprovechar de ciertas habilidades técnicas, de ciertas habilidades intelectuales o cognitivas, y voy a desarrollar estrategias que me permitan acabar de desarrollar mis habilidades técnicas y cognitivas y aprovechando las que ya tengo, como dije anteriormente, desarrollar más esas habilidades. El siguiente punto, muy importante, que marca Robert Dills, dice que todas las habilidades, todas las estrategias, todas las conductas, en todos los momentos, en todos los lugares, corresponden a una creencia. Entonces, a una explicación, a un por qué. ¿Por qué vas a desarrollar? ¿Qué creencias van a apoyar tu intervención como recursos humanos para el desarrollo de habilidades transversales? ¿Qué valor encuentras? Porque gracias a esas creencias y gracias a esos valores, tú vas a poder desarrollar las habilidades, las estrategias adecuadas y las acciones, ¿sí? Todo esto nos viene a, vamos a decir, se viene a coronar a través de la personalidad que va a desarrollar tu empresa. ¿Cuál va a ser la cultura? ¿Quién es la empresa de ustedes que va a desarrollar esas habilidades transversales? Recordemos que muchas generaciones, los miembros de las generaciones actuales, buscan el aprender. Entonces, ¿de qué manera tu empresa puede ser una empresa que está desarrollando, que tiene todas las características de personalidad, de identidad, para desarrollar a sus colaboradores? ¿Sí? Y de aquí me brinco al sistema. ¿En dónde estoy inmerso? Dentro de la industria del acero, dentro de la industria alimenticia, dentro de la industria de la medicina, de la salud. ¿En dónde estoy inmerso? ¿Cómo puedo ser parte de ese sistema con mis competencias transversales que ya desarrollé? ¿A quién afecto? ¿Dónde hago una diferencia? Una diferencia que hace la diferencia en el mundo. O sea, la PNL me ayuda con sus modelos, con sus técnicas, con sus ejercicios, a entender cómo puedo desarrollar como recursos humanos las competencias transversales. Acuérdense,
y pueden tener una copia de esta presentación. El entorno, el dónde y cuándo. ¿Qué hago? Las acciones. ¿Cómo las hago? ¿Con qué habilidades cuento? ¿Y qué habilidades voy a desarrollar? ¿Qué estrategias voy a poner? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿En qué creo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y qué me voy a ganar? ¿Qué va a ganar la empresa con desarrollar esas habilidades transversales? ¿Y quién va a ser la empresa? ¿Cuál va a ser su personalidad? ¿Cómo la van a conocer en el mundo donde se mueve, en su sistema? En fin, quizás yo me emociono mucho cuando estoy hablando de los niveles lógicos de Robert Dills, pero realmente tienen mucha lógica, válgame la redundancia. Y si hablamos de la parte neurológica, pues estaríamos hablando de reflejos, del cerebelo, de la corteza cerebral, de algo que envuelve todo, que es nuestra inteligencia en creencias y valores, y algo muy intangible, pero que también está, ¿sí? Que es el sistema nervioso, vamos a decir, el sistema inmunológico, que nos va a dar nuestra personalidad, nuestra identidad. Entonces, va teniendo lógica, ¿sí? Desde los reflejos en el entorno, en que actuamos sin saber cómo, a ser más conscientes con el cerebelo, y ahí nos vamos creciendo. Entonces, los invito a aprender más, esténse con nosotros, sobre las competencias transversales y a saber más de la programación neurolingüística y cómo les puede ayudar y cómo puede marcar una diferencia en su vida. No sé si quieras agregar algo, Elías. Sí, María Luisa, me gustaría agregar que esto también se puede aplicar a cualquier persona, ¿no? Este modelo de niveles lógicos de Dills. ¿Lo regresas, por favor? Uh-huh. Se puede aplicar también a cualquier persona, a cualquier individuo. Y es lo mismo, ¿no? ¿En qué entorno me muevo? ¿No? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer y dónde hay que hacerlo? ¿Qué acciones específicas tengo que realizar? ¿Sí? En ese entorno, ya sea laboralmente o en casa, ¿no? ¿Qué habilidades y estrategias utilizo y cuáles necesito desarrollar? ¿Y qué estrategias puedo utilizar para mejorar el cómo hacer las cosas? ¿Con qué creencias y valores tengo y cuáles quisiera tener para que realmente me ayuden a desarrollar esas competencias transversales? ¿Y cómo afectan a mi identidad, a mi personalidad? ¿De qué manera voy a ser mejor en lo que hago? Y además el beneficio que tiene para todo el sistema cuando desarrollo estas competencias, ¿no? Entonces, aquí es donde también se puede utilizar para cualquier persona. Esa es la ventaja de la PNL, Elías, de que lo aplicamos tanto a una institución, una empresa, como lo aplicamos tanto al individuo. Exacto. Vamos a suponer, la persona flexible. ¿Dónde y cuándo necesito ser flexible? Claro. ¿Qué implica ser flexible? ¿Qué acciones, qué conductas implica? Exacto. ¿Qué habilidades necesito tener para ser flexible? ¿Cuáles ya tengo y cuáles me falta desarrollar? Exacto. Y ¿Qué eso lo hacemos. Perdón, adelante, María Luisa. ¿Qué Continúa. creencias tengo que tener para ser flexible? Porque a lo mejor en mi casa me enseñaron a ser inflexible, que lo que empezaba terminaba. Y ahora resulta que empiezo algo, pero si veo algo más nuevo, puedo cambiar. Entonces, tengo que cambiar esa creencia. Lo que empiezo, termino. ¿Sí? Lo voy a terminar, pero de manera diferente, porque surgieron cosas diferentes. Tengo que ser flexible. ¿Y qué valor me da eso? ¿Qué valor ante mí y ante la empresa puedo tener siendo flexible? ¿Quién soy cuando soy flexible o cuando soy inflexible? Entonces, eh, el análisis de los valores, de los niveles lógicos de Robert Dills te sirve tanto para la empresa como para el individuo, para el departamento,
para el equipo, te sirve Exacto. mucho. Para cualquiera. Y un tema también muy importante que cabe mencionar es que imagínense lo que sucede cuando aplicamos coaching con PNL utilizando estos modelos de PNL, ¿no? Entonces, el efecto sinérgico se multiplica y provoca entonces cambios importantes en la persona, ¿sí? Logrando ese desarrollo de competencias transversales. Bien. Muy bien. ¿Algo más, María Luisa, que tengas que compartir? No, más que darle las gracias y regresarme a preguntas y respuestas. Por Bien, si hay adelante. alguna pregunta. Si la quieren hacer verbal, no sé si Patti le ceda el micrófono o la hacen en el chat. Ok. ¿Habrá una pregunta por ahí? Sí, Jorge Eduardo. Hace algunos años tomé un curso de PNL en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México y recuerdo que se mencionaron otros conceptos. El curso en sí fue sobre cómo leer a las personas y en este caso los candidatos, su lenguaje motriz, etc. ¿Es una PNL distinta? No, no es diferente. PNL te enseña a agudizar tus sentidos y por lo tanto puedes leer más el lenguaje motriz, porque se supone que cuando hablamos, cuando nos comunicamos, el 7% es las palabras que digo, como, y el 35% es cómo las digo, mi volumen, mi velocidad, mi tono de voz, etcétera, constituyen el 35% que va a parar a tu inconsciente, ¿sí? Y el 58% corresponde a ese lenguaje motriz, a esa mover las manos, respirar, sudar, ponerte rojo, es esa parte. Pero eso no es PNL. Lo valioso de PNL es hacerte consciente de cómo haces lo que haces para modificarlo y ser más exitoso. Sí es PNL eso, pero no es toda la PNL. Hay mucho más de PNL. Ok, sí. Es cierto, es detección de mentiras. Algunas personas cuando se inicia PNL, damos mucha importancia en la enseñanza de la PNL a ese detectar a través del lenguaje corporal. Pero a medida que vas aprendiendo te das cuenta que PNL tiene mucho más que ofrecerte. Después tenemos otra pregunta, ¿Cómo María sería Luisa. un buen feedback con técnicas de PNL? Un buen feedback de PNL va muy enfocado a ser objetivo con lo que vas a decir, o sea, escoger un buen momento, un buen dónde y cuándo, ¿sí? Y hablar de tal manera que no haga sentir mal a la persona. Lo vas a dar a nivel de conductas, no a nivel de identidad, sino a nivel de conductas. ¿Qué hizo de tal forma que se puede mejorar y cómo se puede mejorar? Y terminar con dándole la confianza a la identidad, a la persona como tal, de lo que tú tienes fe de que pueda corregir la conducta que se puede mejorar. No sé si tú me puedas agregar algo. Sí, yo diría, María Luisa, que además de lo que mencionas, el feedback es fundamental. Y hay muchas formas de cómo realizarlo. Claro que hay que aprender cómo hacerlo. Sí. Y ese aprendizaje es entrenamiento. Pero claro que se utilizan técnicas de PNL, ¿sí? Y hay formas muy efectivas de hacerlo. Entonces yo sugiero que además de lo que comentamos, bueno, pues hay que meterse a las técnicas y sobre todo llevarlas a cabo. Practicar para hacerlas tuyas. Sí, en la presentación, cuando hablamos de los niveles neurológicos, dejamos la personalidad arriba, antes del sistema, porque siempre somos quienes somos,
para alguien más, o sea, para el sistema. Pero la parte importante de la persona es la personalidad o identidad, quién es. Y a esa no se le debe de atacar en un feedback. A esa se le debe de respetar y nos debemos de limitar a ese entorno y esa acción que hizo y cómo la puede hacer diferente. ¿Sí? Sí, mira. Los niveles abajo, no los niveles de arriba. Te voy a dar un ejemplo de cómo se puede hacer. Primero hay que describir la conducta lo más objetivo posible, así como decía María Luisa, con hechos, con realidades, ¿no? No con interpretaciones, hipótesis, no, sino con hechos. Ya que describes el hecho para que la persona sepa de qué se va a hablar, haces que la persona lo evalúe. Si con preguntas haces que evalúe ese hecho, ese resultado que no fue satisfactorio, por ejemplo. Y después lo llevas, ¿no? A que esa persona encuentre alternativas de solución, ¿sí? Claro, siempre respetando su identidad, como decía María Luisa, tomando en cuenta y escuchando con mucha atención lo que te dice. Recordemos que parte importante de la comunicación es el lenguaje corporal, ¿no? Toda nuestra fisiología, nuestra mirada, nuestro tono de voz deben ir respetando a la persona, acorde con la persona, para que encuentre las mejores opciones de solución a eso que evaluó, ¿no? En función al hecho que no salió satisfactorio. Y después haga un plan de trabajo, ¿no? Donde establezca, en función a la mejor alternativa que eligió, el plan de acción que lo lleve al resultado mejor. La idea es que la persona se comprometa mejor o más con lo que ella misma definió, estableció, generó. Y así es como se obtiene un compromiso mucho mayor, porque no le estás diciendo lo que debe de hacer, sino la propia persona decide qué hacer y cómo hacerlo. ¿Sí? Utilizando siempre un lenguaje limpio, es decir, no meterte con la identidad, no juzgar, no evaluar, ¿sí? Y de esta forma, bueno, pues el aprendizaje es muy limpio, ¿no? Y genera resultados, gracias a la retroalimentación, al feedback. Pero hay muchas técnicas, ¿eh? Hay mucho por estudiar en el feedback, que es fundamental, bueno, insistir. ¿Cómo se realiza? Derivada. ¿Cómo se realiza un correcto feedback cuando la persona tiene alguna condición especial, desventaja, derivada de quizás algún infarto cerebral que le disminuyó sus capacidades en alguna medida? En ese momento, creo que es, no voy a decir igual a lo que acaba de decir Elías, sino nos vamos a ir a lo que hizo equivocado o que se puede mejorar y se le dice que va a hacer cosas más simples, porque si disminuyeron sus habilidades conforme al infarto cerebral, entonces vas a procurar cómo lo puede hacer, tomando en cuenta lo que dijo Elías, no tan elaborado, pero tomando en cuenta lo que dijo Elías, cómo lo puedes hacer que sea más simple, hasta dónde puedes llegar, ¿sí? Eso sería, porque sé que tú puedes, ahí sí me voy a la persona, sé que puedes, sé que te esfuerzas, sé que eres habilidoso, sé que le pones ganas, cosas simples que se pueden decir a una persona, porque el tener un infarto cerebral te disminuye de alguna manera algunas habilidades motoras y te hace más lento y necesitas la comprensión de las personas para ese más lento y no la exigencia de las personas. Entonces, es tomar en cuenta que esa persona va a decir hasta dónde puede y qué puede. Exacto. Siendo muy empático. Sí. Muy empático.
porque la persona definitivamente se tiene que sentir mal y se tiene que dar cuenta de que no puede hacer las cosas que hacía antes. Y de alguna manera hay que aceptarlo, hacerlo ver que hay que aceptarlo. Sí, efectivamente. Si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo puedes llegar a la persona? En el caso de un feedback para alguien que está renuente al cambio, ¿qué sabes que toma la retroalimentación muy personal? ¿Cómo puedes llegar a la persona? Tú la conoces mejor y sabes en qué momento, tomando en cuenta el entorno, vas a dar esa retroalimentación, con qué lenguaje, en qué oportunidad puedes llegar a esa persona. Y sí le vas a decir que quizás lo va a tomar muy personal, pero y vas a hacer todo lo que dijo el licenciado Elías, a ver qué pasó aquí, ¿sí? Es personal, ¿sí? Porque tú lo hiciste, vamos a ver cómo lo hiciste, cómo lo calificas, cómo se puede mejorar, etcétera. No te ganches, no, pero bueno, evita gancharte con que la persona, el sesgo tuyo mental de que la persona lo toma muy personal. Tienes que hacer uso de tus mejores recursos para decir, ok, yo le voy a decir esto, nunca la voy a atacar en la persona, ¿sí? Me voy a controlar, ya sé que lo va a tomar personal, que diga lo que quiera, yo continúo respetándola, con la retroalimentación de lo que sucedió. Acuérdense, se bajan a las acciones, a la conducta, no se suban más que para cosas positivas a la personalidad o identidad. Es como, voy a poner un ejemplo de niños, el niño que saca un 8 y el papá le dice, es que eres un burro porque sacaste un 8. Estamos atacando a la personalidad o a la identidad del niño. Sin embargo, si decimos, sacaste un 8, yo sé que eres muy inteligente y puedes sacar 10. ¿Qué puedes hacer diferente? Bien. Entonces, estamos usando la identidad de la persona para bien y nos estamos bajando a nivel de acciones. ¿Qué puedes hacer para sacar un 10? Así es. Y algo que también te puede servir, más bien yo te recomiendo que hagas, es que siempre empieces por cosas positivas, por retroalimentación positiva. Le digas aquello que está haciendo bien. Por ejemplo, me gustó mucho cómo mediaste el conflicto entre las dos personas de tu equipo, ¿no? Ese comentario positivo hace que la gente sea más receptiva. Puede ser un par de comentarios así. Y después te vas a retroalimentar aquello que hay que retroalimentar, ¿no? A nivel conducta. A nivel conducta siempre, acuérdate, con objetividad, no meterse con su persona. Y finalmente, ya después de que te retroalimentas, siempre termina con algo positivo. ¿Sí? Eso también te ayuda. ¿Ok? Bueno, Muy, pues muy bien, ya Paul. casi a las 5. Sí. Sí, Sí. ahora sí nos extendimos, pero nos da muchísimo gusto estar con ustedes, que nos hagan preguntas y con todo gusto, en lo que sea nuestro conocimiento, se los damos, si no quedamos pendientes y se los damos por escrito. Sí, muchas gracias a todos. Un placer haber trabajado con ustedes. Estamos a sus órdenes y esperamos vernos pronto. No dejen de preguntar, ¿eh? Son muy buenas preguntas. Ok, nos vemos. Pásenla muy bien.